Estas marismas han sido desde tiempos remotos un lugar que el sentido religioso de los hombres las han hecho protagonistas del culto a los dioses. Situada en los límites del Parque Nacional de Doñana se encuentra la aldea del Rocío. Un poblado construido en torno a la Basílica de la Virgen de la Rocina. Todas las culturas que aquí han habitado le han atribuido a este lugar condiciones mágicas. Un sitio donde perderse y donde buscar esa catarsis con una memoria cultural acumulada durante siglos. Pero independientemente de la situación geográfica y del influjo anímico que pueda provocar, la pregunta a finales del siglo XX sería: ¿qué es lo que hace que estos caminos solitarios se llenen de gentes en una determinada época del año? Para la mayoría de las religiones, la peregrinación es un hecho consustancial a su propia naturaleza. Si hay que hablar dentro del mundo cristiano de peregrinación, la más importante es, sin duda, esta del Rocío, que a su vez es la segunda peregrinación más importante del mundo, después de la de Benarés en la India. Peregrinación como purificación, como sacrificio que permite al peregrino conseguir la pureza necesaria para presentarse ante el objeto de su culto. Para explicar esta fiesta religiosa son necesarias las coordenadas culturales de Andalucía, ya que son estas las que marcan el carácter, la forma y el sentido del rocío. El éxtasis animista del vino, la promesa para la obtención de favores o agradecimientos por los ya obtenidos, la heterodoxia andaluza frente a la ortodoxia oficial católica. El rocío está organizado en torno a las hermandades, que en el caso de las grandes ciudades se reúnen en torno al barrio, como este de Triana, mientras que los pueblos solo tienen una entidad. Aunque en principio nadie en el barrio parece ajeno a la festividad, no todos pertenecen a la hermandad, pero en todos ellos existe un sentimiento de aproximación a este complejo hecho. Cada hermandad tiene su sin pecado, una representación del objeto de culto que, tras un año de espera, amén de celebraciones menores, es de nuevo montado en la carreta para comenzar la peregrinación. El rocío tiene toda la mitología estética de Andalucía. El barroco, el caballo, los cantes y bailes. Fiesta como desinhibidora del comportamiento de todos los días. Como en los tiempos primeros, se canta y se baila para los dioses. Las carretas que suelen transportar el sin pecado intentan mostrar el poderío económico de la hermandad en una demostración netamente andaluza. El barroco se muestra en todo su esplendor, coronada por columnas de jinetes y campanillas de reluciente plata, figuras de ángeles, pámpanos, uvas, rosas y estrellas. La multitud de vecinos, fieles y curiosos que se acercan a ver la salida de las hermandades acompañarán en el primer trayecto a la hermandad, transformando en una multitudinaria manifestación de gente que busca, en muchos casos, el contacto físico con el sin pecado. Las carretas blancas mantienen su antigua estructura de alto alfarje, con tablazón para asiento y lechos, ruedas altas, adornadas con el mismo gusto barroco. Su estructura
es la más apropiada para andar por los desiguales caminos a los que se van a enfrentar. Esta será la casa durante los días del rocío. Pero en el rocío no solo hay peregrinos. La romería desplaza a una cantidad de gente que intenta redondear su economía trabajando estos días. En contraposición, y aunque al rocío se desplace la sociedad de todos los días, los peregrinos suelen tener un poder adquisitivo lo suficientemente elevado como para permitirles abandonar el trabajo durante una semana larga y hacer frente al considerable gasto que supone la peregrinación. Pero sin duda, e independientemente de las clases sociales que se desplazan como tales al rocío, no es menos cierto que el sentimiento religioso y la pasión es la misma para todos. Poco a poco, más adelante, el camino irá haciendo que el polvo vaya igualando, al menos en apariencia, a los distintos peregrinos. Ahora, delante de los templos que se encuentran en su recorrido urbano, rezan, como los antiguos viajeros, una oración, la Salve, en el rito testimonio más sorprendente del mundo occidental. Aquí comienza el camino, metáfora de un sur en busca de una metamorfosis posible, de un sueño que le haga olvidar la realidad irrefutable que nos acompaña todos los días como un pesado lastre. Hay una definición panteísta del sur, un pueblo que tiene en su encuentro con la naturaleza una de sus coordenadas y si bien en muchos casos no muestra mucho cuidado con su entorno, en esta fiesta existe una identificación primitiva del hombre con la naturaleza que le rodea. Es difícil para una mentalidad del norte comprender cómo estas gentes de su mismo entorno cultural pueden abandonar las comodidades, las ventajas que ofrece esta última década del siglo y sufrir los inconvenientes de este salto atrás en el tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta que llegar a la aldea del Rocío no supone más que una hora en coche desde ciudades como Sevilla. Aquí entra ese panteísmo del sur, la unidad con la naturaleza, el sufrirla y disfrutarla. También aquí está el componente del sacrificio, de mortificación necesaria para conseguir la pureza de espíritu, en especial en una religión como la católica, donde este sacrificio es valorado a la vez que fomentado. Un rosario de tractores, gentes a caballo o andando, llenan los caminos que se dirigen a la aldea. En la desembocadura del río Guadalquivir, y ayudados por los transbordadores, cruzan el río las carretas de Sanlúcar de Barrameda, una de las hermandades más antiguas que se dirigen al Rocío. Desde Bajo de Guía a la otra orilla, donde comienza el coto de Doñana, que tendrán la suerte de cruzar en su camino. Aquí el boyero está poniendo su mando en las varas. Ciñe los bueyes con firmeza. Suya es la responsabilidad del acoplo de colleras, retrancas, ahogaderas de esquilas. Pero en muchos casos los tractores están sustituyendo a los boyeros, aunque estos últimos formen también parte definitoria de la estética del Rocío.
Toda hermandad que se precie y pueda utilizará esta noble fuerza de propulsión, sagrada ya en el Egipto antiguo, por lo menos para que tire del sin pecado. Con la llegada de Sanlúcar de Barrameda, los caminos del Coto se van llenando de jinetes, rompiendo el silencio de uno de los parajes vírgenes más importantes de Andalucía. El camino está jalonado de paradas donde reponer fuerzas y dar descanso a un cuerpo maltratado por los kilómetros y por los excesos de la fiesta. Las paradas son siempre las mismas, año tras año. Allí estará previsto todo lo que necesiten los peregrinos. Parada para dar de beber a los caballos, otro de los elementos fundamentales en la estética del rocío, que como en tiempos pasados es signo de distinción y estatus. Contra mejor sea el caballo, mejor será el jinete o más dinero tendrá. Parada para comer. Y aquí surge otro de los elementos definitorios de esta fiesta, la comunidad. La socialización de la comida crea una comunión entre los romeros, haciendo que todos participen en la preparación, si bien lo de cocinar ya es otra cosa. Después, todos comerán juntos, se compartirá todo con todos. No hay sitio para lo privado. Nadie se encontrará sin la ayuda solidaria de los peregrinos. Es una de esas obligaciones no escritas, asumidas por todos. El camino hace que personas que si se encontraran en mitad de la gran ciudad ni se darían cuenta de la presencia del otro, aquí, el camino los hace hermanos, haciéndonos mejores de lo que somos el resto del año. Tras la comida hay tiempo para todo. Una ducha para quitar un poco del polvo acumulado tras horas de caminatas. Otros aprovecharán para arreglar el sin pecado. Y la mayoría intenta conciliar el sueño. Y es que se hace necesario más que nunca una siesta. Aunque eso suponga estar expuesto a las bromas de los compañeros. La sombra de los pinos y la tranquilidad del campo son un buen reclamo al descanso. Y las bromas que ahora padezcamos ya las podremos devolver después. Otros, por su parte, desafían al cansancio y de nuevo vuelven a aparecer el baile y el cante. Las sevillanas se dejan sentir en el aire. Baile que anima a la participación de todos. Cualquiera puede cantar y bailar, reforzando los lazos de los que participan. Penar fandango, aguardiente pa' mi pena, que nadie cante vivo, que a mí me dieron tanto y nadie me perdonó. Al llegar la noche, seguirá la fiesta, seguirá el baile y el cante. La noche del rocío participa. Aquí el carácter pagano de la fiesta toma mayor énfasis. Y jamás lo pronuncia delante de la gente. Es el nombre de un hombre que morde como loca, que en sábanas de hilo y apasionadamente. En ninguna otra fiesta de tipo religioso del orbe cristiano existe una permisividad tan grande para transgredir los comportamientos razonables del resto del año. Algo parecido a lo que sucedía en las fiestas religiosas de la antigua Grecia y Roma. Señorita, la dice el Juan el escribano, que conocen sus años y su pena y su vida. También aquí, en el silencio de la noche, surge rotundo en voces anónimas el flamenco de estas tierras del sur.
Ay, lo que piensen los demás. ¡Ay! A mí me trae sin cuidado. Ay, lo que piensen los demás. Los dineros que ha gastado. Ay, a nadie le pidió nada, que yo lo había ganado. Con las primeras luces de la mañana, la caravana se vuelve a poner en camino. ¿Cómo salió? Es difícil en muchas ocasiones definir la importancia del entorno natural en la esencia del rocío, aunque es fácil de descubrir. Es primavera y la exuberancia del campo es sensual. Los olores y la explosión de flores se han ido introduciendo en los peregrinos y ellos los han tomado. Aquí, en el sur, los peregrinos son romeros, una planta utilizada en toda la tradición mediterránea como objeto sagrado de culto. Aquí, toda la naturaleza es elemento importante de esta liturgia. La arena, las flores, el viento, los ríos. Para todas las hermandades provenientes de Sevilla y el Aljarafe, el paso del río Quema se convierte en otro de esos momentos esperados durante todo un año y que tienen especial relevancia para los romeros. El agua de este río servirá para bautizar a los neófitos en el camino. Agua y a veces vino. Un nuevo bautizo para un nuevo rociero. Los impecados de las distintas hermandades pararán en el centro del cauce, congregando más o menos peregrinos según la convocatoria de cada hermandad. Después vuelven los boyeros a ser los protagonistas. Hay que sacar las carretas y los peregrinos esperan poder presumir del de su hermandad. El paso del Quema es tal vez uno de los hitos que más resonancia tiene dentro de la mitología rociera. Aquí parece anunciar el camino que ya hay que empezar a pensar en las recompensas al sacrificio. La raya real, un carril amplio de arena, bordeado de encinas y algún que otro eucalipto, indica a la caravana de carretas y peregrinos el final del camino, justo antes de llegar a las marismas, a los dominios de la Blanca Paloma. Pero antes queda otro de esos momentos mágicos, otro río, el Ajolí, un pequeño y exiguo riachuelo. Sobre él cruza un frágil puente. Por este pasarán cientos de miles de personas, así como caballos y carretas. Para alguien ajeno a esta fiesta, pasaría desapercibido.
pero para los peregrinos es la puerta del rocío. Hasta él llegan los curiosos a ver el paso de las distintas hermandades que durante 2 días pasarán sobre él. Aquí las gentes que han hecho el camino se ven incrementadas por las de los que han llegado hasta la aldea cómodamente en sus coches. Venga, que tienen más hermandades ya. Vámonos ya. Aquí los sin pecados vuelven a llenarse de gentes que intentan agarrarse a su parte trasera. Ya el camino hasta la aldea es cuestión de minutos. En la aldea, las hermandades se dirigirán a sus casas, sus sedes. Allí van a acomodar al sin pecado, y otra vez los boyeros serán los protagonistas. En el rocío volverán a verse las diferencias entre unas hermandades y otras, las que tienen dinero y las que no, la cantidad de hermanos. Poco a poco se va diluyendo la solidaridad del camino. Ahora, centrados en sus casas, hay que desenganchar los bueyes del sin pecado. Una operación más complicada de lo que parece. Y después de todo, es cuestión de empujar hasta introducir la carreta en el templete que tiene la casa de hermandad. Durante 2 días a la aldea irán llegando en un incesante goteo. Hay hermandades, las más pobres como esta de Badalona, que no tienen sede estable en la aldea. Pero mientras las hermandades van llegando a la aldea, hay algunas que harán noche en el camino, aunque el poblado se encuentre muy próximo. Ese es el caso de Triana. Aún pasarán la noche en el camino. En esta ocasión vienen apadrinando a otra hermandad que aspira a ser reconocida como tal por la Hermandad Matriz de Almonte. Aquí también desayuntarán los bueyes para darles descanso y se encenderá la candelería de los sin pecados. La noche en la aldea es de fiesta. De nuevo la permisividad, la voluptuosidad de la tierra, uniendo lo carnal y lo divino, celebrando la alegría de estar a un paso de la meta del camino. La aldea del Rocío parece ahora una ciudad llena de vida que nada tiene que ver con el resto del año. Como hemos dicho, la actual aldea del Rocío se va formando en torno a la primitiva ermita de Nuestra Señora de las Rocinas y empieza a tomar cuerpo a partir del siglo XVI.
En el siglo XVIII existe un grupo de chozas de pastores y figuran registradas en el Archivo Municipal de Almonte las primeras casas de hermandad. A principios del siglo XIX solo hay edificaciones en el Real del Rocío. La mayor parte de ellas construidas con paredes de tierra, troncos y ladrillos y con techos de paja y eneas. Hoy la aldea del Rocío no tiene nada que ver con su pasado más inmediato. Con el cansancio acumulado de los días de camino, el sábado amanece para formar el desfile de presentación ante la ermita de la Virgen. Los actos oficiales comienzan con la presentación a la Hermandad Matriz de Almonte, que ante la ermita recibe a sus filiales. El prestigio de las hermandades se hará notar en estos momentos más que nunca por el número de caballos y por la presentación que hagan. El ritual es similar para todas. Todas presentarán sus respetos. Todas las miradas irán al interior de la ermita. Allí está la Virgen. Se alabará a la Virgen, a la Hermandad Matriz, a la que presentan sus respetos. Después, esta última dejará a uno de sus hermanos en representación suya e irán pasando las otras hermandades. Aunque parezca un desfile caótico, todo tiene su horario, unas reglas y un mismo tratamiento para todas, sean grandes o chicas, ricas o pobres. Aquí comienza el éxtasis del Rocío. Los coheteros, otra de las figuras que conforman el mito rociero, precederá en todo su peregrinar al sin pecado, anunciando su proximidad. Este sábado, frente a la ermita, hay un trasiego que se extiende por todo el poblado. Aquí se ha desplazado todo un mundo de miles de almas que transitan, como pueden, por unas arenas más revueltas y hostiles que otros días, debido al trasiego de gentes y carruajes, un esfuerzo añadido al de la peregrinación. También florecen distintos puestos donde adquirir los más dispares ornamentos de la estética rociera. En uno de los espacios de la ermita se amontonan las velas encendidas por los romeros, recuento de las peticiones a la Virgen, muestra de promesas, de privaciones realizadas, posibilidad de favores para cubrir distintas necesidades. La noche encierra otro rocío de luces y sonidos. Serán los cantos del rosario. Pero será el domingo por la noche cuando el rocío alcance su máximo esplendor dentro de la ortodoxia católica.
Encendidas las velas, antorchas y bengalas, comenzará la procesión de las distintas hermandades camino del Rosario. Allí, con los impecados desmontados en estandartes, comienza el principio del momento más esperado. Cuando terminado el rosario, los impecados de las hermandades entren en la ermita, no habrá más impedimento para saltar a por la Virgen que el propio criterio de los almonteños, señores de esta madrugada. Sobre este mar de cabezas destaca la figura de la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma. Un símbolo de un sentir, de una forma de comportamiento difícil de entender para el profano y difícil de explicar para el iniciado. Aquí solo hay afirmaciones que tienen su clave en tiempos pasados. De toda esta multitud agolpada en el interior y exterior de la basílica, sería difícil encontrar alguno que no esté impregnado de un sentimiento confuso de devoción y, sin duda, un cierto éxtasis fanático. En un momento sin determinar, los almonteños, los hermanos de la Hermandad Matriz, saltarán la verja y cogerán a la Virgen, estallando un júbilo furioso entre los allí presentes, remarcado por el continuo repique de las campanas de la espadaña, que no cesará ya hasta que la Virgen no retorne a la ermita. Si bien es cierto que dentro del catolicismo la Virgen tiene rango divino como Madre de Cristo, no es menos cierto que en el sur existe una especial pasión por ella. Una pasión que algunos estudiosos remontan a los tiempos primeros del hombre, antes que griegos y romanos trajesen sus dioses masculinos. Los tiempos en que la fertilidad era la más importante de las religiones, donde la mujer, las diosas, eran la base de la creencia del milagro de la vida. Fertilidad en la primavera, la estación donde la naturaleza estalla en todo su apogeo. Para otros antropólogos, el contraste entre desorden de los sentidos y relajación de las costumbres, con una mayor bondad al trato con los demás y la profunda religiosidad, en algunos casos casi mística, tienden a creer en el recuerdo de una fiesta pagana de raíces mediterráneas. No son pocos los que han encontrado una relación entre la diosa romana Diana, la diosa de los cazadores, y la Blanca Paloma, que fue descubierta por un cazador, Gregorio Medina, en el tronco de un árbol. Si a esto se le añade que son muchas las fiestas tomadas de religiones anteriores por parte de los cristianos en su evangelización, es fácil llegar a estas especulaciones. Pero independientemente de la explicación antropológica, la realidad es esta que se ve: un mar de brazos, gentes que se afanan por acercarse a una Virgen que para muchos es la justificación de una forma de vida.
casa, donde la reciprocidad parece una constante, la Virgen irá visitando una por una las casas de las distintas hermandades que con anterioridad han pasado por la ermita para saludarla. Frente a cada una de ellas recibirá los gritos que la ensalzan, que la aunan a la naturaleza y a su gente. Una masa de almonteños la llevará de una casa a otra. Se afanarán por llevarla. Se apelotonarán en un mar de brazos que va a impedir que nadie que no sea de Almonte se acerque a ella, si no es de su consentimiento. La primitiva imagen de la Virgen debió ser una talla del siglo XIII, de tamaño y proporciones parecidas a las esculturas de la época. Tras su descubrimiento, sufrió una primera restauración, fundamentalmente en las manos y en el rostro, imprimiéndosele un sello del último periodo gótico. Pero sin duda, la transformación más importante en su aspecto externo lo sufrió durante el barroco, que alteró los bordados y la estructura del vestido. El sur está acostumbrado a este torbellino de imágenes. Parece interminable el despertar centenario de este pueblo a la llamada de esta festividad. Así, los almonteños, celosos de su posesión sobre la Virgen, ayudarán a los niños a que la toquen. Un privilegio solo para los más pequeños. La Blanca Paloma terminará su visita a todas las hermandades en las puertas de la Hermandad Matriz. Es mediodía del lunes. Son cerca de 12 horas las que lleva la Virgen en la calle y algunas, muchas más, las que llevan sus portadores que parecen incombustibles al cansancio. Aquí comienza el final. Sobre un mar de cabezas, la Virgen se va. Lo anuncian las campanas de la ermita y la explanada frente a ella aún tiene el mismo número de gente esperándola. Pero las fuerzas que quedan ya son pocas y hay una cierta rapidez en el camino a la basílica. Los últimos pétalos de rosa, las últimas alabanzas y como una negativa a que todo termine, un último intento de mecerla en las puertas de la ermita. Poco a
poco los sonidos se van atenuando. La aldea del Rocío volverá a su sueño de un año más. Ahora los peregrinos que regresan a Huelva parecen un ejército derrotado. No hay la alegría de la ida. De forma inexplicable, toda una forma de ver la religión, se esté de acuerdo o no, del sur, ha tenido lugar. Atrás queda la necesaria confirmación de la memoria. Sin duda, hay esperanzas de los hombres, mayores que las reglas que las controlan y formas de expresarlas que van a depender de los sueños de un pueblo. Sueños que se van apagando al ritmo que el sol se pone en el horizonte.